familia Al Saud, por eso se llama Arabia Saudita, seguirá siendo la misma política, la misma dirección, el mismo Estado y, por supuesto, toda esa familia conduce la economía, la política, la cultura. Por eso invitamos al doctor Toro Hardy, especialista en petróleo, para conversar, pero tenemos que abrir con Pepe, como lo llamamos en la casa, porque ha trabajado mucho con nosotros en Globovisión en temas internacionales, sobre si hay cambio en Arabia Saudita en materia petrolera. Mira, en primer lugar, yo creo que Arabia Saudita es como muy estable. El mismo sistema de cómo se hereda el trono lo hace más estable. ¿Por qué? Porque no se hereda de padre a hijos, sino que se hereda entre hermanos. Entonces, cuando llegan, tal como decían en la nota, son ya hombres de edad madura que se han acostumbrado a un sistema y mantienen bastante estable las políticas de la monarquía. En este caso en particular, quien hereda el trono, que es el hermano Abdulaziz, es un hombre ya de 78, 79 años, pero además ha sido uno de los principales defensores de la política de que lo que hay que defender es mercados más que Es precios. interesante explicar esto porque se habla de mercado y precios. Algunos países pareciera que están más interesados en las cuotas y en los precios y otros en el mercado y los precios, por supuesto. Claro. Eh, los que llaman los halcones, y Claro. en este momento los halcones son fundamentalmente Venezuela, Irán, Argelia, etcétera, están interesados en una política de que suban los precios a costa de rebajar producción. Ujú. Pero otros países, fundamentalmente los países árabes del Golfo Pérsico, consideran que esa ya es una política muy peligrosa. Es la que tradicionalmente ha mantenido la OPEP, que es que cuando bajan los precios recortan producción para que haya escasez y así suban los precios. El haber mantenido durante tanto tiempo esta política permitió a otros países, por ejemplo los Estados Unidos, a invertir en el desarrollo de tecnologías. Entre esas tecnologías está el fracking, que no es una tecnología nueva. En Venezuela se ha aplicado muchísimo el fracking. Lo que se ha es sofisticado la tecnología propiamente dicha. Bueno, ¿qué es lo que logran con esto? Inyectar por vía hidráulica, crear grandes presiones en el fondo del yacimiento y por vía hidráulica producir la fracturación de rocas, de lutitas petrolíferas que tienen gran contenido de gas y petróleo entre sus poros y alrededor de ellas. Al fracturarse la roca, se libera este gas y este petróleo y sube a la superficie junto con el agua que inyectaron. Eh, por esa vía, la producción petrolera de los Estados Unidos ha venido aumentando enormemente. Ha aumentado en casi 4 o 5 millones de barriles diarios en los De allí la últimos 5 importancia años. que le da el presidente Barack Obama en el mensaje a la nación, en el Estado de la Nación, sobre este tema. Claro, porque resulta que esto es lo que le da seguridad. ¿Qué es lo que ha pasado? Digamos, las incertidumbres generadas por conflictos en el mundo islámico, conflictos entre chiíes y suníes, conflictos religiosos de vieja data, eh, con frecuencia se traducen en conflictos, valga la redundancia, en esos países en los cuales se ve amenazada el suministro petrolero o efectivamente se interrumpe, como ha ocurrido en algunas oportunidades. Bueno, y también amenazas como las que llegan desde Venezuela, ni un barril más de petróleo, etcétera, etcétera. O sea, están en función del interés norteamericano, buscando autonomía en materia de petróleo. Eso es, buscando seguridad y autonomía. Aunque sea un costo mayor, ellos quieren tener seguridad y autonomía y la están logrando. ¿Qué es lo que está pensando en este momento Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes? Bueno, que si ellos siguen recurriendo a la política de bajar producción para que suban los precios, lo que van es a estimular no solo en los Estados Unidos el fracking, sino en una cosa nueva que está pasando. Europa se ha opuesto por razones ecológicas hasta ahora al desarrollo del fracking. Ujú. Pero a medida que se va sofisticando la tecnología, ellos están, por ejemplo, ahora, el mayor problema es que las aguas que ellos inyectan, que llevan químicos para poder reventar por vía de presión hidráulica, pueden llegar a contaminar los acuíferos. Claro. Y por eso con frecuencia se quejan granjeros, hay una reacción contra eso. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Se está sofisticando la tecnología y la disposición de las aguas ya utilizadas en el proceso, que es a lo que más se le teme ahora, lo que están es perforando pozos paralelos muy profundos para inyectar esa agua que pudiera estar contaminada muy profundo en el subsuelo, más abajo de los acuíferos. Lo cierto es que Estados Unidos con esto logra deshacerse de tener que pedir petróleo árabe o venezolano en el futuro.
por lo menos está limitando considerablemente. Incluso en los Estados Unidos había disposiciones que limitaban la exportación de petróleo, pero en la medida en que va aumentando su producción petrolera ya las empiezan a flexibilizar. Preocupación para Venezuela entonces, que es un mercado seguro, tradicional y muy cercano. Claro que preocupación para Venezuela, porque durante muchísimos años Venezuela fue considerado parte de la solución, porque nunca nos mezclábamos, nunca tomábamos partes en los conflictos del mundo islámico, ni del mundo petrolero, ni del Golfo Pérsico. Éramos neutrales frente a los conflictos entre Israel y Palestina o los países La árabes, situación etcétera. siria, sí. Todas esas cosas. Éramos neutrales, pero ahora tomamos partido. Y además tomamos partido por el lado de Irán. E Irán, desde luego, es un país al cual Arabia Saudita no le gusta. O sea que hay una posición diametralmente enfrentada en conflicto ideológico y religioso. Arabia Saudita como sunita y Irán Ajá, como chiita. Y ahí exacto, se da el dominio, el arco chiita y el arco sunita. exacto. Pero entonces Venezuela no tenía ninguna necesidad de tomar partido. Nadie le estaba pidiendo tomar partido. O sea, con Irán y por lo tanto enfrentar a Arabia Saudita. Exacto. Por lo tanto, hoy en día el mundo ya no nos ve como parte de la solución. Antes, cuando había conflictos, nosotros aumentábamos la producción y llevábamos a resolver la escasez en los mercados. Ahora no. Ahora tomamos parte del conflicto y entonces ya no nos ven como parte de la solución, sino como parte del problema. Pero al mismo tiempo ha habido también otra posición, también se sale de Venezuela. Venezuela tiene una suerte de enfrentamiento ideológico, existencial, el que tiene el gobierno de Venezuela con los Estados Unidos. Y ha querido, por lo tanto, aumentar sustancialmente el envío de petróleo a China. Yo no me opongo a que se envíe más petróleo a China. Si estuviésemos aumentando la producción petrolera, a mí me parece muy bien diversificar los mercados. El problema es que lo que estamos es reduciendo la producción petrolera. Y entonces, cuando enviamos más petróleo a China y dejamos de enviarlo a los Estados Unidos, a quien estamos asfixiando fundamentalmente es a nuestra propia filial, que es Citgo, que es la mayor compradora. No es el gobierno de los Estados Unidos quien compra, fundamentalmente es Citgo. Estamos asfixiando a Citgo. Ahora, en este sentido, todos estos problemas del Medio Oriente que se anuncian, que no se resuelven en el 2015, chiita, sunita, el califato, Al-Qaeda, esto en el petróleo pareciera no rozar el precio. Hasta el momento no, porque hay abundancia de petróleo en los mercados. Fíjate que los Estados Unidos han aumentado más o menos 4 millones de barriles diarios, su propia producción en los últimos 5 años. 4 o 5 millones de barriles diarios. Pero además, las inversiones en mayor eficiencia energética, los automóviles hoy en día consumen mucho menos gasolina que antes, los bombillos consumen menos electricidad. Bueno, eso se traduce en cerca de 2 millones de barriles adicionales que están en el mercado porque se consume menos. De manera que hay un colchón grande todavía. Y en la medida en que eso está produciendo una caída de los precios del petróleo, eso también va a servir para reanimar algunas economías golpeadas. Europa ha estado muy golpeada desde la crisis del 2007. China se favorece también con esto, ¿no? China se favorece. China tiene una desaceleración importante. En el 2014 se experimentó el menor crecimiento de las últimas 2 o 3 décadas. Un petróleo más bajo ayuda a China. El petróleo también. más bajo va a ayudar a todos estos países a recuperarse y en la medida en que ellos se recuperen, va a aumentar la demanda de petróleo y en ese momento subirán los precios.